A partir de este momento, te queremos expresar, Señor, todos juntos, los que estamos aquí, gracias. Muchas gracias, Señor, por tu paternidad fiel, paciente, porque si eres fiel es porque esa es tu naturaleza, la fidelidad, pero que va de la mano la paciencia, porque la fidelidad, y esto por lo menos lo vemos nosotros como seres humanos, la fidelidad a veces es menoscabada, está puesta en peligro por la impaciencia, porque no podemos esperar que las demás personas no quieren cambiar. No es que la infidelidad debe sustentarse en que no querías cambiar, porque eso es pecado, pero también cómo es para nosotros una prueba, por ejemplo, en cuanto a las amistades, a nuestras relaciones con los demás, cuando persistes en el mal y nosotros perdemos la paciencia. Perder la paciencia es nuestra equivocación. Los demás persisten en equivocarse, están en su error. Pero no tener la paciencia en el espíritu es nuestro error. Por eso, Señor, gracias por ser fiel, paciente con nosotros y que tu amor por eso no disminuye. Nosotros nos podemos apartar de tu amor, pero que nosotros nos apartemos de tu amor no quiere decir que el amor no existe. Simplemente que estamos lejos de esa fuente de amor que eres tú, de ese amor que eres tú en tu totalidad. Señor, gracias por ser fiel, amoroso, persistente, paciente. Y gracias porque quieres que tengamos esos atributos para que conforme a esos atributos nos sostengamos firmes, no pongamos en peligro nuestras almas. Porque hoy tú también nos vas a enseñar cómo, por la falta de amor, de paciencia, perseverancia, los que quedamos en peligro somos nosotros. Y tú no quieres que vivamos en peligro, tú no quieres que suframos las consecuencias de no alejarnos del peligro. Tú quieres conservarnos seguros y estamos seguros bajo la sombra de tus alas, Señor. Para eso debemos buscar la sombra de tus alas y permanecer en ti y que tu palabra permanezca en nosotros. Para que incluso tus oídos estén prestos y tus manos allí diligentes e inmediatas para la respuesta a nuestras oraciones. Señor, hoy te agradecemos por lo que nos quieres decir. Yo sé que tú nos cuidas y también quieres que nosotros aprendamos a cuidar a los nuestros. Si algo tenemos que ver hoy es mucho amor en las palabras que nos vas a dar, en la instrucción de hoy. Mucho amor hacia nosotros y el amor hacia los otros que también quieres poner en nuestras personas para que los cuidemos. Señor, gracias por esto y nuevamente escuchamos para asumir, para permanecer en tu palabra, en tu instrucción. Bendecimos esta palabra, por tanto, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, buenos días a todos. Y hoy esta palabra tiene mucho amor del Señor, como el Señor puso en mi corazón decirlo mientras estábamos orando. El Señor nos ama tanto que nos quiere guardar de malas consecuencias. Hoy vamos a abordar un tema así que es profundo, que nos conecta con el presente y no solo con el presente, con el futuro y con la eternidad, donde estaremos eternamente. Depende de lo que hoy y siempre sostengamos y que debe ser correcto. El tema se titula Muchos carnales de hoy serán los apóstatas de mañana. Vamos a definir qué es carnal, aquella persona que no es guiada por el espíritu, sino gobernada por sus emociones, por su carne, por sus debilidades. Eso es un carnal. Y hay cristianos que son carnales. En sus labios dicen Cristo es el Señor, pero en su vida se nota el gobierno de su propia carnalidad, de sus pecados. Y el problema es que los que son carnales hoy serán los apóstatas de mañana. Ahora vamos a definir el otro término, que es un apóstata. Es alguien que practica la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es el rechazo a la verdad y la gracia de Dios. La apostasía es alejarse del amor y el perdón de Dios. ¿Por qué me alejo del amor y el perdón de Dios? ¿Por qué rechazo la verdad y la gracia de Dios? Bueno, rechazo la verdad porque acepto la mentira. Rechazo la gracia de Dios rechazando también la bondad de Dios. ¿Por qué la rechazo? Porque no puedo aceptarla. Porque al aceptar la gracia
el amor de Dios, estoy aceptando también implícitamente que yo necesito esa gracia, que yo soy sujeto de castigo, soy merecedor de castigo, que estoy mal, que estoy equivocado. Será aceptar eso y por eso no rechazo, perdón, mejor dicho, rechazo la gracia de Dios porque implica aceptar mi culpa. Esto es muy dado en los carnales, que no van a aceptar su culpa porque entonces tienen que aceptar que deberían cambiar y no quiere. Y lo triste y lo alarmante es que la apostasía nació antes que existiera que el primer hombre pisara la tierra. El primer apóstata, también no solo fue antes que el hombre, sino que se convirtió en alguien muy cruel. El primer apóstata de la historia, de esta historia de la creación de Dios, la historia no del hombre, sino de la creación, de toda la creación, antes incluso que el hombre se levantara en la tierra. Ese apóstata se convirtió en alguien muy cruel. Claro, estamos hablando de Satanás, quien estrenó la apostasía antes que cualquier ser humano y llevó a otros a la apostasía. Vamos a Isaías 14, desde el versículo 12. En Isaías 14, desde el versículo 12, habla de algo que ocurrió antes que el hombre pisara la tierra. Y dice así, Isaías 14, desde el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte, en el monte del testimonio, sí. Me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esto ya ocurrió. Él se levantó para tener dominio, para tener poder, para hacer su propio trono, para rechazar la autoridad de Dios. La consecuencia fue que ese plan no prosperó. Y en Ezequiel 28:15 se habla precisamente de Satanás, lucero de la mañana, precioso. Ante la creación de Dios era precioso, era perfecto, era perfecto. O sea que también lo perfecto se puede perder cuando se aleja de la fuente de perfección. Dice Ezequiel 28:15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Se halló la maldad en él y perdió la perfección porque la perfección va de la mano de la bondad. Bondad perfecta de parte de Dios. Maldad que nos lleva a la imperfección de parte de Satanás, que fue el primer apóstata, y que nos llevó a nosotros a la apostasía. Miren, desde el principio, el plan de él fue llevar al hombre a la apostasía. Apártate de Dios. Yo me aparté de Dios. Tuve pésimas consecuencias. De hecho, caí como rayo en la tierra. Por eso es que él se movía en el Edén, en la tierra, porque él cayó en la tierra. De estar en lo alto, en las alturas, cae a la tierra. ¿Y qué hace? Voy a llevar a los demás a la apostasía, apartarse de Dios. Así que ciertamente la apostasía nace del pecado y la insatisfacción con Dios. No me siento satisfecho con Dios. Dios no es mi todo. Yo me voy a hacer mi propio Dios. Y también porque no me gusta Dios porque no satisface mi pecado. ¿Sabe por qué mucha gente se aparta de Dios? Porque no quiere satisfacer su pecado. En la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, veamos esto. Como aquel que cayó se engañó a sí mismo, apartándose de la verdad. Y cuando yo me aparto de la verdad, termino engañándome. Él es despojado de su categoría, de su magnificencia. Cae aquí en la tierra, junto con una serie de ángeles que le creyeron y también cayeron.
también quedaron aquí en la tierra, moviéndose en la tierra. Bueno, muchos en principados, como en las regiones celestes, como principados, potestades, sí, pero quedaron fuera de la gloria de Dios. Y ahora la labor de ellos es pretender que nosotros caigamos en lo mismo, que suframos las mismas consecuencias. Ellos saben lo que le va a pasar, que va a ser terrible. Pero como en ellos no hay amor, sino odio, en vez de advertir, quieren destruir. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando yo me aparto de la fe en el Señor y en todos sus atributos, ¿a quién estoy escuchando? Espíritus engañadores que se manifiestan en personas. Miren, las personas al final de cuentas, estas personas que hablan mentiras son instrumentos. Son las fichas del ajedrez de los malvados. Y escuchan y hablan para que otros escuchen a esos espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas que tienen que ver con que no hay Dios, Cristo no fue quien fue, Dios no existió, que es mentira lo que Dios dice, que al final también ¿sabe qué? Se acabó la vida, aquí apaga y vámonos. No hay resurrección, no hay castigo. O también la otra. No te preocupes, tú pórtate mal, no hay un Dios que juzga, al final Él te vaya a llevar al cielo porque Dios quiere que todos vayamos al cielo. Dios es bueno, pero es justo y no va a dar con injusticia un premio al que no ha querido seguir el bien. En Hebreos 3 del 12 al 15, mientras que buscan Hebreos 3 del 12 al 15 para que no quede esta idea un poco como flotando sobre un piso endeble, sobre un piso, o sobre el aire. Vamos a aterrizar bien mientras que buscan Hebreos capítulo 3. Hay una mentira dicha por espíritus engañadores. Son doctrinas de demonios que nos quieren llevar a nosotros a rechazar a Dios, bueno, creador, sustentador, proveedor, que nos ofrece eternidad, porque Él ofrece la eternidad a todos nosotros. El problema es que muchos dicen, Dios te quiere mandar al castigo. No, más bien tú rechazas la salvación. Ahí está el detalle. Rechaza la salvación dada por medio de Cristo, quien murió inocentemente porque en Él no se halló pecado. Él era inocente en todo sentido, para decir, voy a pagar la cuenta por todos. En mí echen todo su pecado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros creer que era necesario ser salvos, porque las consecuencias de nuestros pecados tienen que ser juzgadas, tienen que ser llevadas a juicio y a sentencia. La sentencia, castigo, es lo justo. Y el pecado nos apartaba de los santos. Como éramos apartados de los santos, no podíamos estar eternamente con quien es santo. Entonces, como nosotros no podemos salir de esa condición, Cristo dice, bueno, yo voy a pagar por el pecado de ustedes. Solamente tienen que creer que yo lo hago por ustedes. Solo créanlo. Y que necesita de mí. Nosotros lo creemos y por eso le seguimos. Creemos que Él lo hizo por nosotros, pero que ahora tenemos que tributar con nuestra vida y guardando también con santidad que somos nuevas criaturas. La vieja naturaleza nos llevaba a perecer. Esa vieja naturaleza tiene que morir. Tiene que nacer una nueva naturaleza por medio de el agua que es el bautizo del arrepentimiento. Nos arrepentimos y el Espíritu que nos lleva a ser nuevas criaturas. Que estamos en el proceso de perfeccionarnos y seguimos pecando, sí. Que defendemos el pecado, no. Que tratamos de conservar el pecado, no. Que luchamos para seguir adelante y para cada día ir purificándonos más con el Espíritu que el mismo Señor nos ha dado. Ahora con esto creo que ya se ha sentado más la idea. Vamos a Hebreos capítulo 3, versículo desde el versículo 2. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí podemos ver definida lo que es la
apostasía. Me aparto porque tengo un corazón malo de incredulidad. Prefiero no creer. Mire, no es que no pueda, prefiero no creer. Porque si creo en Dios bueno, justo, entonces ¿dónde queda mi maldad y mi injusticia? Y si me acerco a Dios, tengo que alejarme, apartarme de todo lo que no es de Dios. Entonces prefiero mejor seguir mi propia maldad, mis propias banalidades, mis propios deseos impuros, apartándome de la pureza de Dios. No vaya a ser que Él me santifique, diría alguien. No vaya a ser que Él me convierta en buena gente. No vaya a ser que alguien que me convierta en puro. Es más, voy a justificar mi maldad con algunas acciones. Y digo, no, yo soy bueno. A mi manera soy bueno. Para no acercarme al Dios vivo. Sigo leyendo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí hago un alto. El pecado nos engaña. Uno de los engaños, eso no es pecado. Uno de los engaños muy usuales, eso no es pecado. Pegar esas mentiras tan grandes con las que manipulas a las personas, eso no es pecado, eso es sobrevivir. Mira que robar, no, porque por un hijo cualquiera se roba una gallina. Y a esto siempre digo, sí, por un hijo uno se roba una gallina, es lo que dice el mundo. Por un hijo uno clama al Señor, que es nuestro pastor, y que Él dice que nada nos faltará, y que no hay justo desamparado ni descendencia, no hay hijos que mendiguen pan. Pero en vez de eso, vamos a la injusticia, tomo lo que no es mío, haciéndome injusto, y desamparando más a mi familia. Espiritualmente la desamparo más, y si esos robos, esas malas acciones me llevan a consecuencias que me hagan deje perder el trabajo o a libertad, más estoy desprotegiendo a los míos. Más vemos cómo nos inventamos, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, sigo leyendo. El pecado nos engaña, sí, por supuesto, y esto lo vemos como consecuencia de mejor endurecer nuestro corazón. El pecado nos endurece y nos hace insensibles. Nos hace insensibles a la verdad. Versículos 14 y 15. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Nuestra confianza del principio, mejor dicho. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y sigue diciendo en el versículo, vamos a ver cuál es esa provocación. ¿Qué provocación es? Es que en Hebreos 3 lo dice el versículo 8, un poquito antes. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Estamos ubicándonos. Israel sale de este pueblo de Dios, sale del dominio de la esclavitud cruel y misericordia, canalla de Egipto. Y en vez de agradecer, se quejaban y se quejaban, siempre provocando al Señor. Y eso lo llevó a ellos a estar 40 años deambulando, extraviados en un desierto. Porque claro, ¿cómo voy a salir del desierto si yo no me dejo ser guiado por el Señor? Si no prefiero ser guiado por mis propios pecados. Ahí girando y girando, girando en la mentira. ¿Por qué no salgo del desierto de la mentira? Porque prefiero ignorar la verdad y seguir a mis propias mentiras. Eso tuvo consecuencia, versículos 10 y 11 de Hebreos 3, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré, mira, no entrarán en mi reposo. O sea, ellos cayeron en una apostasía que los llevó a apartarse. Los llevó a apartarse y hay algo muy interesante que era la sombra de lo que ha de venir con nosotros. Como ellos se apartaron, perecieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. La tierra prometida para nosotros es esta misma tierra, aquí, porque llegará el momento en que el Señor Jesucristo va a venir a los que estaban muertos en Cristo, a los que murieron esperando a Cristo, los resucitará, los llevará al cielo, estarán a la boda del Cordero. A los que estemos vivos, nos llevará en el rapto, y luego Él purificará la tierra, hará cielo nuevo, tierra nueva, y aquí habitaremos. Esta será nuestra tierra prometida donde gobernaremos con Él. Sin embargo,
Si nos apartamos de Él, va a ocurrir lo mismo que ocurrió con ese pueblo. No vieron la tierra prometida, una tierra que pasará. Nosotros no veremos la vida eterna en esta nueva tierra que no pasará. O sea, permaneceremos con Él. Cielo, tierra pasarán, esta tierra pasará, este cielo pasará. Él hará algo perfecto y eterno. Y estaremos ahí si no nos apartamos de Él. Y de hecho, esto lo vemos claramente en Salmo 95, del 8 al 11, donde se refiere este pasaje. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el desierto de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entraría en mi reposo, y eso ocurrirá con nosotros. Perdón, no entraría en mi reposo, ayer era punto. Ahora sigo yo, y eso sucederá con nosotros. Si como en Meribá, que es altercado, estamos altercando con Dios y nos apartamos de Él, y en Masá, como el día de Masá en el desierto, estamos viviendo este sufrimiento innecesario, porque nos las pasamos probando al Señor y no esperamos que Él nos pruebe a nosotros y nos vaya formando. Nosotros probamos al Señor miren, esto es curioso, nosotros queremos andar poniendo pruebas al Señor para mostrar su imperfección. El Señor nos prueba a nosotros para perfeccionarnos. Ahí está la diferencia y la intención. Queremos probar al Señor y su palabra para decir, ve, Él no tiene la razón. Él está equivocado. Ahí no hay amor, ahí lo que hay es apego a mis pecados. Necesito probar que el Señor no es para yo poder seguir pecando. Más el Señor sí nos pasa para pruebas o nos pasa por pruebas para perfeccionarnos a nosotros. Y los que soportamos estas pruebas, no nos apartaremos de Él, no caeremos en apostasía y no nos perderemos. Porque el Señor, a quienes tendrá consigo los que soportaron la prueba, los que no se dejaron engañar del pecado. Es muy importante, y con esto también un reto, formemos gente que pase pruebas. Un error que estamos cometiendo a veces los cristianos con los hijos, no queremos que los hijos sufran nada, pues es necesario que pasen por pruebas. Es necesario que pasen y que las pasen espiritualmente. Es necesario que alaben en medio de la prueba. Es necesario que bendigan en medio de la aflicción. Es necesario que comprendan el fin de las pruebas. Tenemos que criar hijos fuertes y nosotros también en el espíritu, que persistamos, que no nos apartemos del Dios vivo y que nos va a dar vida eterna si no nos apartamos de Él. Cuidado con ese cristianismo que quiere que nuestros hijos, nuestro pueblo, nuestra iglesia sea intocable. Pues el Señor permitirá que sea tocada, que sea estremecida la iglesia, para que nosotros seamos fieles a toda prueba. De hecho, antes que Él venga y antes del arrebatamiento, habrá una tribulación donde muchos de nosotros tendremos que sufrir para ver si somos de Él o no. Y muchos no van a pasar la prueba. ¿Saben quiénes van a pasar la prueba? Los carnales, los que exigen siempre buenos resultados. Señor, tú bendíceme, 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 y jamás prueba. Cuando la mayor bendición es ser probados y que por su palabra y por su espíritu permanezcamos. Vamos ahora. Señor, muchas gracias porque tú nos pruebas a nosotros. Por supuesto, nos pruebas a nosotros y por medio de esa prueba también nos estremece para que nosotros mismos sepamos si somos fieles a ti o no. Para que cuando vengan las grandes pruebas, los grandes peligros, nosotros nos mantengamos firmes, no te rechacemos, no nos apartemos del Dios viviente, no seamos avergonzados eternamente por no haber soportado, por haber puesto más bien ojos en bendíceme, bendíceme y bendíceme, dame, 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 provéeme, y por eso me gusta de repente evangelio de la prosperidad y confesión positiva solamente para recibir y no para mantenernos fuertes a prueba de todo, porque el amor soporta porque ama. Señor, llévanos cada día al ser más espiritual e informar gente espiritual, nunca carnales,
ni nosotros, ni los nuestros, para no apartarnos de ti y no perdernos. Señor, te damos gracias por la palabra con la que hoy tú nos sigues formando y nos sigues bendiciendo, haciéndonos gente fuerte, resistente y de buen testimonio. En nombre de Jesús bendecimos esta palabra. Amén.